Termina la fase de grupos en la UEFA Champions League y, por supuesto, en el canal hablamos de cómo ha sido la guerra en cada uno de los grupos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo bastante importante, un vídeo que no quería dejar pasar porque creo que hay que comentar muchas de las cosas que han pasado en la UEFA Champions League. Hay muchos detalles interesantes, muchos detalles que se han decidido incluso en los últimos minutos de los 2 días que han decidido esta fase de grupos. Es bastante llamativo, ¿no? Porque lo que eran 2 jornadas más o menos tranquilas, al final sí que han tenido alguna que otra sorpresa, y esto lo que nos dice es que hay competiciones como es la UEFA Champions League, y esto siempre recuerdo mucho a Pepe Brasil, ¿no? Que es Doña Champions, y lo cierto es que es importante que estas cosas sigan pasando, ¿no? Porque al final nos aficionamos muchas veces al fútbol por este tipo de cosas, por las cuestiones inimaginables, por las cuestiones inesperadas, que nada tienen que ver obviamente ni con el escudo, ni con la camiseta, ni con cómo te llames, ni con el número de millones que muevas en verano. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Que siga habiendo sorpresas en la Champions. Obviamente tenemos muchos grandes equipos en la siguiente fase. Octavos de final yo creo que va a ser una fase muy interesante también para analizar. Lo intentaremos hacer de manera más fluida de lo que ha sido esta fase de grupos. Al final el conjunto de partidos que salen en una fase de grupos es bestial, es muy grande, es inasumible, pero yo creo que en octavos podremos ser un poquito más concienzudos para cubrir toda la información de la Champions. Así que bueno, vamos a ver qué nos ha deparado esta fase de grupos. Vamos a cambiar a la página donde tengo ahora mismo, que vais a estar viendo ya, ese grupo A, un grupo A que tengo que decir que a mí me ha decepcionado más de un equipo en este grupo A. Me ha llamado mucho la atención obviamente el Napoli de Spalletti, un equipo que creo que a todos nos ha gustado mucho, que ha sido un equipo bonito de ver, que ha sido un equipo llamativo por las individualidades que tenía, pero también por el sentido colectivo que ha conseguido darle Spalletti, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que las individualidades han mostrado una cara especialmente positiva. Kvaratskhelia creo que ha sido uno de los grandes nombres de esta Champions League, lo está siendo ya de la Serie A, hicimos un vídeo hablando de ello, pero creo que también lo está haciendo en la Champions, creo que ha sido uno de los grandes nombres, y por supuesto eso ha decidido o ha definido lo que ha sido una gran pelea, una pelea bastante llamativa entre el Liverpool y Nápoles. Pero tengo que decir que el Liverpool a mí me ha decepcionado bastante. Es cierto que al final ha resuelto la papeleta, es cierto que al final de alguna manera ha salvado los muebles, porque estamos hablando de un equipo del que podíamos esperar muchísimo, un equipo que venía pisando fuerte los últimos años, que en Liga está pinchando fuertemente, creo que está dejando una imagen bastante más negativa de lo que todos esperaban, y tengo que decir que el Ajax también me ha parecido bastante decepcionante. Era difícil, ¿no? De alguna manera que el Ajax nos siguiera pareciendo ese equipo fuerte, ese equipo sorprendente de otras épocas, sobre todo porque ha habido muchos jugadores que han salido del equipo. Creo que la baja más grande que tienen precisamente este año es la de Anthony. Es muy diferente aspirar a cosas con Anthony y aspirar a cosas sin Anthony. Y eso que creo que no se ha movido mal en el mercado. Creo que ahora mismo es un equipo que tiene mucho que hacer, que tiene un proyecto por delante, pero que obviamente quizá era demasiado pronto para poder mostrarlo construido. Creo que el Ajax es un equipo más a medio plazo que a corto, ¿no? Y realmente las figuras que les han abandonado, pero creo que han tenido un peso específico. Algo que pasa un poquito también con el Rangers. Creo que muchos teníamos en la cabeza lo que podía ser este equipo, lo que había mostrado con Van Bronckhorst en otros momentos. La temporada pasada creo que fue excelente, pero también ha tenido bajas este verano, también ha tenido muchas dificultades. De hecho, terminar con 0 puntos un grupo de la Champions, pues es algo
bastante decepcionante, ¿no? Sí tengo que decir que al final ha quedado un poco como más o menos preveíamos. Nápoles primero, Liverpool segundo. Liverpool se va al bombo teóricamente más duro, porque obviamente va a haber mucho coco en ese bombo 1, pero me da la sensación de que es bastante justo, ¿no?, lo que ha pasado aquí. El Ajax no ha tenido la capacidad de demostrar a la larga que podía tener los mismos resultados que en esa jornada 1. Recuerdo que el Ajax ganó 4-0 de una manera bastante llamativa al Rangers y que el Napoli obviamente pisaba muy fuerte ya desde el inicio, parecía que era difícil que se deshinchara, parecía que era difícil que pudiera decepcionar y lo cierto es que así ha sido. Creo que ha sido el equipo que más merecía estar en esa primera plaza y eso que al final pues ese empate a puntos pues ha tenido que llevar a la diferencia de goles. Vamos a hablar también de algo curioso que ha pasado en uno de los grupos y que creo que hay que comentar también. Vamos a pasar al grupo B, si os parece bien. Vamos a pasar al grupo B, un grupo en el que obviamente hay algo que destaca por encima de todo lo demás, más allá de que Porto sea el primer clasificado, más allá de que un sorprendente Brujas se haya logrado clasificar también a octavos y más allá obviamente de que el Leverkusen de Xabi Alonso haya logrado salvar los muebles y se haya clasificado para competición europea a la Europa League. Ahora hablamos de estos tres, pero por supuesto hay que hablar del Atlético de Madrid, por supuesto hay que hablar de lo que ha sido la temporada de Champions para el equipo del Cholo, en lo que se ha convertido incluso en una decepción dentro de otra decepción, porque si ya de por sí para un equipo de estas características, como vamos a ver luego con el Barcelona, estar en la Europa League es algo decepcionante, sobre todo por el proyecto que se estaba montando, creo que en el caso del Atlético de Madrid es bastante grave que no se esté siquiera en la Europa League y ya no solo eso, sino que además el Barça puede tener de alguna manera la disculpa de haber estado en un grupo especialmente fuerte, que le ha generado muchas dificultades, que ha tenido bajas, que le ha complicado partidos que tendrían que haber sido mucho más positivos, pero en el caso del Atlético de Madrid me da la sensación de que ni siquiera el grupo respondía a esa necesidad de dar más allá de lo que podían dar. Creo que este Atlético de Madrid realmente está demostrando que tiene una cara bastante más negativa de lo que podía parecer a principio de temporada. Están teniendo muchos problemas a nivel de efectividad, muchos problemas a nivel de seguridad defensiva. El último partido contra el Porto creo que refleja a las mil maravillas los grandes problemas que tiene este Atlético de Madrid a nivel de juego. Y obviamente eso pues es algo que el club tiene que intentar resolver, ¿no? Yo creo que a nivel de Champions League ha sido algo decepcionante, 5 puntos. Al final quedan por detrás de ese Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ha conseguido meter la cabeza en Europa League. Un Bayer Leverkusen que a mí me decepciona también bastante. Creo que estamos hablando de un equipo que la temporada pasada da muy buenas sensaciones. Es cierto que con Seoane muestran una cara que creo que es muy positiva, que tiene mucha capacidad para llegar con muchos hombres arriba, ese juego ofensivo que yo creo que nos enamoró a muchos, que ya habíamos visto en el Young Boys con Seoane, lo logró trasladar a la realidad del equipo alemán, a los jugadores que tenía y yo creo que era suficientemente fuerte como para haber hecho un papel un poquito más destacado en la Champions League. Ya no solo a nivel de resultados, que creo que ha salvado los muebles, como digo, Xabi Alonso, sino yo creo que a nivel de imagen, ¿no? Yo creo que este Leverkusen no ha logrado en ningún momento llegar a lo que suponíamos que podía ser este equipo. Obviamente eso ha propiciado la destitución de Gerardo Seoane y que ha propiciado también que se confíe en Xabi Alonso, una gran leyenda de la Bundesliga, con su época en el Bayern y que obviamente tenía detrás también y que tiene ese estatus de haber sido uno de los grandes jugadores del Real Madrid y del Liverpool. Obviamente de la Real Sociedad, por supuesto, que no se me enfade nadie. Y es importante también hablar de los dos equipos que han liderado el grupo B. Creo que Porto y Brujas han sido dos equipos serios, sobre todo serios, ¿no? Brujas ha sorprendido muchísimo. Todo el mundo tiene en la cabeza lo que ha hecho Jutgla, lo que ha conseguido este club belga. Me da la sensación de que sin haber sido
excesivamente brillante. Creo que ha sido pragmático, creo que ha sabido entender muy bien cuál era su posición y al final ha metido la cabeza de una manera bastante seria en su objetivo, en lo que quería conseguir, ¿no? Obviamente, si vamos desde la ronda 1 y vamos viendo los partidos que ha hecho el Brujas, 1-0 contra el Bayer Leverkusen, gana ya de por sí a un equipo que en teoría tendría que estar peleando por esa segunda plaza. El segundo partido lo hace muy bueno, una goleada al Porto que termina liderando el grupo, que yo creo que los de Sergio Conceição realmente tienen un nivel bastante bueno, competitivamente creo que tiene un gran equipo y le endosa un 0-4, vuelve a ganar esta vez al Atlético de Madrid, algo muy sonado, obviamente, porque el Atlético de Madrid además ya no es que pierda, es que dio una imagen bastante deplorable. En el siguiente duelo consigue un 0-0 bastante digno, terminando además con uno menos y lo que vemos, ¿no? Al final el Brujas sí que tiene ese periodo de desconexión, ese empate contra el Atlético de Madrid y luego la derrota por 0-4 contra el Porto y ese último empate de nuevo a 0 contra el Bayer Leverkusen, que ya le servía de alguna manera ese puntito para cerrar una fase de grupos que creo que ha sido muy positiva para los belgas y que a la vez ha encumbrado a un Porto que, si bien empezó con muchas dudas, si bien empezó de una manera bastante fuera de lo que se podía esperar de un Porto que venía de ganar la Liga, que venía de hacer una buena temporada con jugadores muy interesantes. Hemos hablado, de hecho, en Twitter de Eustaquio, de jugadores como Galeno, como Evanilson, como futbolistas que no están y que no han estado incluso en ese último partido contra el Atlético de Madrid, Uribe, jugadores que yo creo que ahora mismo sí que tienen mucho que decir en el Porto y sobre todo en el fútbol luso de cara a los objetivos que ahora mismo se plantea Porto. Creo que es un logro haber liderado este grupo, primero porque creo que el favorito para liderar el grupo, obviamente antes de todo esto, era el Atlético de Madrid, y que obviamente yo creo que han mostrado un de menos a más que es muy, muy digno y que obviamente tiene muchísimo mérito. Para mí, creo que el Porto ha sido uno de los grandes triunfadores de esta fase de grupos, uno de los equipos que realmente han conseguido convencer desde los resultados y desde la imagen, han mejorado mucho con el paso del tiempo y que obviamente no han bajado los brazos, aunque ha empezado la temporada y empezó la fase de grupos, ya digo, con esa goleada del Brujas, que también fue sorprendente, como fue obviamente esos dos partidos contra el Atlético de Madrid. Bueno, si pasamos al grupo C, nos encontramos con otra de las grandes decepciones del fútbol español. Obviamente el Barcelona tiene que aspirar a todo. Obviamente el Barcelona venía de un proyecto bastante complicado, de un proyecto que se había complicado aún más por esas bajas en defensa, tanto Araujo, de larga duración, sabemos que se pierde el Mundial, como Koundé, que solo pudo participar en algunos duelos de esta fase de grupos por lesión. Yo creo que ha habido muchas cosas que han complicado la vida al Barcelona. Yo creo que más allá de lo mucho que ha invertido este verano, se le han complicado mucho las cosas en esta fase de grupos. Una fase de grupos especialmente dura porque estaba compartiendo precisamente con un Bayern, un equipo muy solvente y que ha demostrado que podía ganarlo absolutamente todo en el grupo. Y obviamente ante un Inter que, a pesar de que en Liga no ha mostrado una cara demasiado convincente, sí que lo ha hecho en Champions League, ha dado un golpe encima de la mesa y ha conseguido esa segunda plaza que yo creo que le capacita para estar en octavos de final. Creo que es bastante merecido, ¿eh? Esto tengo que decir que es bastante merecido. Es verdad que el Barcelona ha conseguido menos resultados de lo que ha mostrado por juego en algunos partidos, pero creo que es bastante merecido que el Barcelona no esté en la siguiente fase. No se lo ha ganado y creo que además, más allá de esas lesiones, más allá de esa problemática de competición contra los grandes equipos de este grupo, ya sabíamos que esto podía pasar porque obviamente estamos en Champions League, se pueden enfrentar los grandes equipos, pero normalmente en fase de grupos es difícil que se junten tantos teóricos cabezas de serie. Y eso obviamente le ha generado problemas al Barça. Pero más allá de todo eso, creo que hay que hacer una profunda autocrítica desde el club y desde el ámbito deportivo. Cosa que yo creo que sí que se está haciendo. Veremos si el Barcelona tiene esa capacidad de revertir la situación, de convertir esta eliminación y esta decepción
en una oportunidad de crecimiento de cara al futuro. Veremos qué ofrece el equipo de Xavi, sobre todo después del Mundial. Sabemos que este mes va a ser complejo de maniobrar para muchos equipos que tienen grandes jugadores fuera, pero yo creo que sí que puede servir para coger un poquito de aire, para coger un poquito de tono y de cara a la vuelta después del Mundial, encarar la temporada con otro pensamiento, incluso con otras motivaciones, ¿no? Yo creo que al final esto sí que le puede servir al Barcelona para hacer un borrón y cuenta nueva, olvidarse un poquito de esta decepción y seguir con su vida, ¿no? Porque yo creo que al final el proyecto tiene que continuar, tiene que seguir y tiene que seguir apostando por la idea que tengan. Si es Xavi y si es este modelo y si es este proyecto deportivo, desde luego tienen que mejorar mucho para poder competir por todo, que es lo que se le presupone a un equipo con el presupuesto y con el nombre que tiene el FC Barcelona. Así que esto es importante. Y bueno, por pasar, el Victoria Pilsen al final 0 puntos, un registro nada sorprendente, un equipo que ya se veía que iba a tener muy difícil puntuar en este grupo, muy poquito que rescatar de ellos. Sí, algo que rescatar de ese Inter de Inzaghi, que ha conseguido 10 puntos en un grupo en el que era muy difícil realmente ganar, ser competitivo y prestarse a ser ese segundo clasificado, algo a lo que podía aspirar el Inter y ha conseguido lograr. Y bueno, sobre todos ellos yo creo que merecidísimo, ¿no? Yo creo que los de Nagelsmann han demostrado que son un equipo muy solvente, con muy buena calidad en todas sus líneas. Veremos en octavos el choque que les depara, ¿no? Porque yo creo que en octavos de final es donde se ve realmente dónde está la dureza de los equipos en esas rondas de ida y vuelta, y da la sensación de que el Bayern al final sí que es un equipo bastante competente en cualquier tipo de partido, en cualquier tipo de escenario. Veremos qué le viene a partir de ahora. En Liga van mejorando, en Liga van demostrando que pueden seguir luchando en el ámbito nacional. Obviamente ese Union Berlin tan fuerte está enturbiando un poquito que el Bayern no esté arriba y haya cogido velocidad de crucero como suele ser común, pero lo cierto es que el Bayern todavía tiene mucho tiempo para encauzarlo absolutamente todo. En Champions han dado una imagen especialmente buena y yo creo que en ese sentido espectacular el año tal y como lo lleva Nagelsmann, sobre todo en Europa. Así que muy poco que reprocharle al Bayern, muy poco que reprocharle al Inter, que yo creo que supera las expectativas, tal y como habíamos visto al equipo en Liga. Está mejorando mucho, sin embargo. Y el Barcelona, obviamente, una de las grandes decepciones del fútbol español, por supuesto. Así que, bueno, vamos al grupo D. Un grupo que sobre todo nos ha regalado una última jornada de infarto y bastante bonita. Hay que decir que ese gol de Højbjerg acerca al Sporting a esa Europa League, le roba todas las posibilidades al Olympique de Marsella, una gran decepción el camino de los franceses. Yo creo que habían hecho un proyecto para intentar ser competitivos en Europa y al final, bueno, pues ese gol de Højbjerg le rompe todos sus planes, le rompe el proyecto que habían construido para Europa. Y por supuesto yo creo que hay que valorar muchísimo lo que ha hecho el Sporting de Portugal. Creo que Rubén Amorim sigue haciendo año tras año un equipo competitivo. Es cierto que en Liga han bajado mucho su rendimiento, pero creo que tienen jugadores y tienen proyecto para seguir demostrando que son uno de los equipos grandes y competitivos dentro de Europa. Y en ese sentido creo que es muy de valorar, ¿no? Sobre todo porque contra el Eintracht de Frankfurt fueron de más a menos. Ese último partido creo que el depender de ellos mismos no les ayudó, tuvieron un bajón bastante importante, alguna que otra lesión. Y bueno, yo creo que lo realmente importante es hablar de un Tottenham de Conte que yo creo que es especialmente sorprendente, ¿no? Yo creo que es bastante llamativo lo que ha sucedido con este Tottenham. Un Tottenham que yo creo que no convencía a nadie desde el principio y que realmente en Liga había mostrado una cara bastante más amable que la que había mostrado en Champions League. Al final llegaron a la última jornada con posibilidad de meterse absolutamente todos. Al final llegaron a esa jornada de la Champions que les permitía soñar a los 4 equipos y al final ha sido el de Conte el que se ha llevado el gato al agua. Tiene ese tipo de cositas los equipos de Conte, las temporadas de Conte, y realmente creo que ha sido bastante positivo, sobre todo para el espectador neutral. El Eintracht ha conseguido también meterse como segundo de grupo, algo
que creo que está ligeramente por encima de lo que podía esperar este equipo a principio de temporada. Mi sensación es que el Eintracht ha conseguido mejores resultados que el juego ha demostrado. Yo sí le hubiera dado esa segunda plaza al Sporting y creo que hubiera sido algo justo, pero bueno, se lo han ganado en el campo, se lo han ganado sin duda, y creo que al final muestra también el estado del fútbol alemán y la competición que logran trasladar también, el carácter competitivo que logran trasladar también a las competiciones europeas. Creo que es algo muy a destacar y que obviamente pues también le da cierto espectáculo a la competición europea. El grupo E también ha sido un grupo divertido, también ha sido un grupo que de alguna manera responde un poco a lo que podíamos esperar. Yo hubiera apostado por un Milan liderando, pero finalmente ha sido el Chelsea. Un Chelsea que ha vivido un cambio bastante importante, ese traspaso de poderes de Tuchel a Graham Potter, pero ha mantenido la seriedad, sobre todo en Champions League. Algo que necesitaba el Chelsea, necesitaba estar en octavos porque el proyecto pasa también por un momento económico y deportivo de muchas dudas. Yo creo que Graham Potter va a aportar tranquilidad y va a aportar sobre todo seriedad y una dirección de campo bastante razonable. Y obviamente tengo que decir que al final el Chelsea se ha ganado estar donde está. Creo que es un equipo que ha mostrado sobre todo regularidad y que ha mostrado los dientes cuando tenía que hacerlo. Creo que además ha tenido bastante importancia su nivel defensivo, su capacidad para convertir goles en área contraria. Creo que en ese sentido los fichajes y alguna que otra incorporación y algunos movimientos tácticos le han ayudado mucho para ser más efectivo de cara a puerta. Y tengo que hablar de este Milan de Pioli, que a mí me gusta muchísimo y que se mete en octavos. Algo que es muy buena noticia, sobre todo para una entidad tan importante en Europa como es el Milan, y sobre todo para un proyecto que creo que está en pleno crecimiento. Más allá de que el año pasado ganaran la Liga, que este año sepamos que es muy difícil que repitan título, creo que este Milan es un proyecto serio y es un proyecto bien construido. Creo que se están haciendo muy bien las cosas. Creo que al final tener dentro de la casa, dentro de la organización deportiva, gente como Maldini está siendo muy positivo. Y esto obviamente creo que está llevando a que estemos viendo algunos de los mejores momentos del Milan a nivel deportivo. Y creo que estos octavos de final al final son un premio a un recorrido bastante largo, ¿no? Que van más allá del año pasado y que creo que al final están recogiendo lo que han sembrado. Creo que este Milan tiene jugadores especialmente importantes en Europa como es Rafael Leao, jugadores que están demostrando un nivel competitivo muy importante como puede ser Brahim, y yo creo que al final hay muchos jugadores que ya con muchos años a su espalda y sobre todo con mucha experiencia como puede ser Giroud, están ayudando a que este Milan esté donde está por derecho propio. Así que muy interesante también este grupo E, con Chelsea y Milan ya clasificados. El Salzburg es un equipo que siempre da buen nivel, que llegaba sin demasiada fe o sin demasiadas opciones, pero la sensación es que el Salzburg siempre es un equipo competitivo y que puede además molestar muchísimo a cualquier rival. Y lo ha demostrado de nuevo. Yo creo que al final el proyecto de Red Bull en Austria sigue siendo un proyecto dominante a nivel de efectividad y a nivel de juego. Más allá de que luego pues sus estrellas duren más o menos dentro del equipo y que obviamente sirvan pues muchas veces para engrosar el nivel competitivo del Leipzig. Pero mi sensación es que este Salzburg siempre hace las cosas bien. Siempre tiene un equipo importante, competitivo, con grandes nombres, que puede sorprender a cualquier equipo. Y en este sentido creo que el Salzburg ha hecho una fase de grupos muy interesante, muy intensa, y que ha estado claramente por encima de un Dinamo de Zagreb, que sabemos que es un equipo que puede poner en problemas, que se lo cuenten a cualquiera de los equipos que se han enfrentado a ellos en fase de clasificación a Champions League, pero da la sensación de que se desinfla en ciertas ocasiones y creo que eso pues al final le somete y obviamente pues le resta posibilidades cuando se enfrenta a equipos grandes que no tienen tantos errores o que por lo menos tienen efectividad de cara a puerta. En ese sentido el Dinamo de Zagreb siempre sufre más a nivel defensivo de lo que lo hace a nivel ofensivo. Y bueno, vamos ya al grupo F, un grupo especialmente importante también por tener otro español, el único equipo que de verdad ha dado un rendimiento
decente, digno y bueno, que responde a las aspiraciones que suelen tener los equipos españoles en Champions League. El Real Madrid ha sido un equipo muy competente, un equipo que ha demostrado que tiene calidad y plantilla de sobra para llegar a esta competición y hacer algo importante. Creo que es uno de los grandes aspirantes a esta Champions League. Obviamente es un equipo muy bien trabajado, que Carlo Ancelotti conoce a la perfección, que tiene los hombres de confianza y que a pesar de las bajas está sabiendo relevar muy bien con Tchouaméni, con jugadores que están entrando de forma bastante natural después de haber llegado al club de nuevas, como puede ser Rüdiger, como obviamente el caso de Camavinga, un jugador que va entrando cada vez más minutos, o obviamente los cambios de rol que se están apreciando tanto en Rodrigo como en Valverde, que yo creo que están cogiendo importancia y que obviamente también se suman a lo que ya era este Real Madrid. Y creo que en este sentido es de lo que podemos hablar, ¿no? El vigente campeón al final siempre es un equipo al que temer y siempre es un equipo al que respetar mucho, y ellos se han ganado ese respeto otra vez en esta fase de grupos. Un respeto que obviamente han certificado en esa última jornada contra el Celtic, con goleada y sobre todo marcando terreno y consiguiendo esa primera plaza que peligraba si no ganaban. Por supuesto, el Leipzig estaba amenazando esa primera posición, un equipo que creo que está teniendo muchos altibajos, que la llegada de Marco Rose ha mejorado un poquito esa estabilidad, ha conseguido rendir más a algún jugador dentro de la plantilla, creo que está encontrando cierto acomodo en una manera de jugar, pero que todavía tiene mucho trabajo por delante. Tiene jugadores que yo creo que ya tienen certificada su marcha, como puede ser Nkunku, y que eso obviamente va a dificultar un poco trabajar en un proyecto a corto plazo, pero un equipo siempre serio, siempre solvente, con muchas posibilidades de amargar la vida a cualquiera, incluso cuando tiene esos problemas a veces de cara a gol que a veces someten a Leipzig. Es verdad que le falta de alguna manera un goleador un poquito más efectivo en el área contraria. Timo Werner no ha terminado de ser ese jugador, que por cierto se ha lesionado, y veremos si llega al Mundial. Y bueno, entre los dos de abajo, Shakhtar Donetsk, realmente con las dificultades que está teniendo ahora mismo el equipo del Donbass en jugar la Champions League, en jugar competición europea, casi se puede entender que los resultados hayan sido pobres, ¿no? Y aún así creo que ha sido capaz de poner en dificultades a los equipos que compartían grupo. Creo que el Shakhtar ha demostrado que tiene jugadores interesantes, incluso cuando ha perdido muchos de esos activos brasileños, extranjeros, que tenían aportando dentro del equipo. Al final ha sacado calidad de su cantera, calidad de sus propios equipos y de su propio modo de trabajo, de su propio proyecto. Mudryk es uno de los nombres sin duda a apuntar de lo que han mostrado en Champions League. Lo tendrá que demostrar también en Europa League, en una realidad que quizá les es más afín y mucho más cercana para poder competir en igualdad de condiciones. Y obviamente hablar del Celtic también es hablar de lo poquito que ha mostrado este equipo en Europa. Me parece que tienen mucha vistosidad en el mediocampo, en construcción, pero que luego no es capaz de demostrar ningún tipo de solvencia ni en defensa ni en ataque, y así es muy difícil competir en Champions, y más si te toca en un grupo con tres cocos ofensivos como son el Shakhtar, el Leipzig y obviamente el vigente campeón de Europa, que es el Real Madrid. En ese sentido creo que es muy difícil que el Celtic hubiera podido hacer algo, pero así queda el grupo F, así queda ese gran equipo en el que obviamente pues el Real Madrid ha vuelto a destacar. Grupo G, ya estamos cerquita del final. Importante sobre todo ese liderato del Manchester City, uno de los equipos más solventes de esta temporada. Para mí es uno de los equipos más en forma de la temporada. La llegada de Haaland les ha supuesto un chute de posibilidades, de recursos arriba que antes no tenían, y que eso obviamente ha potenciado muchísimo pues las conexiones, el rendimiento, la eficacia y sobre todo los marcadores, ¿no? Yo creo que al final el Manchester City sigue peleando por esa Premier League, sigue ahí arriba con el Arsenal en una pelea de tú a tú, y que obviamente en Champions League también han conseguido pues una diferencia de goles bastante evidente, y que obviamente también ha conseguido competir de manera muy seria contra todos sus rivales. Borussia Dortmund se termina metiendo en esa segunda posición, creo que también muy digno, creo que también por encima
encima de lo que se podía esperar de este equipo, pero sabíamos que el Sevilla podía ser una de las grandes decepciones de esta competición. Y al final, fijaos que me da la sensación de que quedar en Europa League, terminar en Europa League, es un gran éxito para el Sevilla. Están haciendo una temporada horrible, están haciendo una temporada bastante preocupante a nivel de proyecto deportivo. Es verdad que fue un shock el despedir a Lopetegui, no poder contar más con él, el cambiar el proyecto deportivo casi de la noche a la mañana para seguir compitiendo en ambas competiciones, y que obviamente la llegada de Sampaoli sabíamos que no iba a ser milagrosa, pero mi sensación es que el Sevilla ya daba malas sensaciones antes de empezar la temporada. De hecho, en algunos de los lugares donde me invitaron a hablar de la Champions League, tenía muy claro que una de las grandes decepciones de esta competición iba a ser el Sevilla. Es uno de los equipos que peores sensaciones me dan y que peores cosas les veo dentro de un campo. Por lo tanto, era bastante previsible. Y bueno, con el Copenhague pasa un poco lo mismo. Es un equipo que molesta, es un equipo que interrumpe, que siempre es una salida difícil, pero que luego se queda un poco a mitad de camino, ¿no? No tiene esa capacidad para romper demasiado, y luego además es eso, ¿no? Que al final estaba junto a dos equipos muy fuertes como Borussia Dortmund y Manchester City, y sin poder puntuar, sin poder hacer daño a alguno de los dos, era muy difícil que de verdad pudieran hacer algo interesante o pudieran hacer algo que de verdad les supusiera poder competir por ese tercer puesto, que era lo que yo creo que podían llegar a aspirar, sobre todo en el estado en el que estaba el Sevilla Club de Fútbol. Veremos qué sucede en octavos, pero veremos también lo que ha sucedido también en el grupo H. Algo muy llamativo ha sucedido en el grupo H, y esto quería comentarlo con vosotros porque me parece algo interesantísimo. Bueno, el caso es que el Paris Saint-Germain estaba como líder de este grupo H. El Benfica al final ha terminado goleando en la última jornada, y esto obviamente ha cambiado mucho la perspectiva de lo que podía ser el futuro de este grupo, ¿no? Porque esa goleada lo que ha hecho es que el Paris Saint-Germain sea segundo de su grupo, un Paris Saint-Germain que creo que ha demostrado una cara muy seria, una cara solvente, y una cara que creo que también tenemos que coger con pinzas, porque el hecho de que esta fase de grupos termine justo antes del Mundial también me hace pensar que muchos de sus jugadores han estado a un nivel competitivo superior al que vamos a ver después del Mundial. Esto es una duda que me deja, obviamente, ver el nivel de Neymar, el nivel de Messi, el nivel de Mbappé, antes de esta gran competición que sabemos que motiva mucho a este tipo de jugadores internacionales, y que obviamente puede ser interesante también en octavos, ¿no? Veremos qué sucede. Al final el Paris Saint-Germain va a ser uno de los grandes cocos del Bombo 2, y eso es algo que es llamativo, ¿no? Es cierto que el Benfica lleva haciendo una temporada espectacular. Creo que se han ganado, pero con creces, el poder ser líderes de grupo. Muy sorprendente, pero se lo han ganado. Los de Roger Smith creo que están haciendo no solo una temporada en Europa brutal, sino también a nivel local en Portugal. Creo que a nivel nacional están haciendo una temporada también muy completa, en la que de verdad hay pocos equipos que le puedan mirar a la cara en Portugal, en el fútbol luso. Y bueno, obviamente aquí hay otra de las grandes decepciones, una de esas decepciones parecidas a las del Sevilla, ¿no? Antes de comenzar la temporada ya hablábamos de lo poquito que generaba en cuanto a aspiraciones, en cuanto a ambición, la Juventus de Turín. Creo que es un equipo que daba muy malas sensaciones, un equipo que realmente podía tener muchos problemas para poder clasificarse, y en ese sentido creo que es un poco lo que ha sucedido. Así que en ese sentido creo que bastante lógico que los de Allegri se hayan podido meter en Europa League, sobre todo sabiendo que el Maccabi Haifa tenía muy difícil poder competir de tú a tú con ninguno de ellos, y al final igualdad de puntos, y solo la diferencia de goles ha sido determinante para que la Juve sea equipo de Europa League y no quede completamente eliminado, pues como le ha pasado, sin ir más lejos, al Atlético de Madrid. En ese sentido creo que hay mucho que nos puede llevar a pensar, ¿no? La Juventus es otro de esos equipos que obviamente tienen que pensarse muy bien cuál va a ser su siguiente paso, cuál va a ser la ambición que tengan de cara
a los próximos años, porque no creo que sea algo que se pueda resolver en solo una campaña. Así que veremos qué pasa. Grupo H movido. Quería enseñaros también algo que a mí me ha gustado bastante de todo esto. Me ha gustado porque lo he visto en Twitter y creía que os lo tenía que enseñar. Os lo muestro por aquí. Y es un tuit de Fran Martínez, un gran compañero, gran amigo de Twitter, que nos ponía precisamente esto. Nos hemos tenido que ir al criterio G para desempatar entre Paris Saint-Germain y Benfica. El Benfica es líder porque marcó más tantos fuera de casa. Como veis, hay una lista de criterios de la A a la K y se han tenido que ir al criterio con la letra G, es decir, han dejado inoperantes solo 4 criterios de todos los que había disponibles para determinar quién era primero de grupo. Y esto es algo, pues me parece muy llamativo y que creo que determina la seriedad con la que han llevado, obviamente, tanto Paris Saint-Germain como Benfica sus partidos en fase de grupos y obviamente también el alto nivel competitivo de este Benfica, de este fútbol portugués, que vuelve a dar un golpe encima de la mesa. Benfica y Porto, líderes de sus grupos, y obviamente creo que también es muy de valorar, a pesar de que ha terminado cayendo Europa League, la temporada que ha hecho el Sporting de Portugal. Por lo tanto, mucho que decir el fútbol luso. Veremos si se deshincha ya en la fase de octavos, pero lo que sí tengo claro es que están haciendo muy buen trabajo y que hay que valorarles cómo han hecho o los pasos que han dado en esta fase de grupos. Así que, bueno, queda simplemente ver algo que colgaban los amigos de Esfera Sports en su cuenta de Twitter. Me parece muy gráfico, muy bonito y muy visible. Primeros: Nápoles, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City y Benfica. Y segundos, en el bombo 2, Liverpool, Brujas, Inter, Eintracht, Milán, Leipzig, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain. Ojito a los choques que se pueden venir, porque creo que está muy bonito. Creo que el sorteo, que va a ser el lunes 7 a las 12, que si todo va bien probablemente comente con Quillo Barrios, bueno, creo que puede dejarnos sorpresas, puede dejarnos duelos muy interesantes y muy vistosos. Así que, sin más, porque esto se ha hecho muy largo, esto sé que os va a costar verlo, pero tenía ganas de hablar de la Champions, tenía ganas de hablar de esta fase de grupos, de lo que nos ha dejado, de lo que nos hemos encontrado, y por supuesto tenía ganas de dejaros un poquito la pildorita de lo que me ha parecido cada uno de los grupos. Espero que no se os haya hecho muy denso, espero que no se os haya hecho muy largo. A los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, y por supuesto siempre dispuesto a que dejéis en comentarios todo lo que queráis, vuestras opiniones, vuestras impresiones de lo que ha sido esta fase de grupos. Quiero que me dejéis por aquí debajo todo lo que queráis y por supuesto muchísimas gracias por seguir al pie del cañón con el canal, que os suscribáis si no lo habéis hecho porque es completamente gratuito y por supuesto muchas gracias por estar al otro lado.